Buen día, sean bienvenidos a una nueva edición de Toma el Control en Minutos. En este video vamos a mostrarles cómo utilizar la función callRecipe de nuestra pantalla Seymour EA9 de Automation Direct. Esta funcionalidad nos va a permitir manejar las recetas de una forma muy completa y vamos a mostrarles cómo funciona y cómo puede hacer más fácil su operación. Bueno, estoy aquí en la interfaz del software de programación de la Seymour. Y lo único que he colocado aquí, de este lado, es este botón, que es el botón callRecipe. Este lo podemos encontrar en nuestra lista de objetos, en la sección Recipe de este lado, o si vamos a la pestaña Object, vamos a Recipe y podemos encontrarlo también. Cuando colocamos este objeto, nos aparece esta ventana emergente. Y hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo que va a hacer esta función es permitirnos editar y utilizar una hoja donde básicamente esa hoja es una tabla donde están nuestras recetas. Lo más importante primero es seleccionar o crear, si no existe, una hoja de recetas, la cual tenemos aquí de este lado. Y para ello hay que entrar aquí a Recipe Sheet y nos va a aparecer la tabla. Yo ya la tenía aquí dada de alta. Les voy a explicar cómo se llena. Lo que podemos notar primero es que tenemos una columna de un color amarillo y tenemos la primera fila de un color verde. Así que la primera casilla que yo coloqué aquí, receta, la primera casilla que nos aparece aquí, y lo que nos pide colocar aquí, en realidad si nosotros damos, ya sea que le demos aquí al clic a este botón o tecleemos directamente, nos va a pedir una tag. Esta tag yo le puse de nombre receta y es una tag de tipo string que está direccionada a SS0. Esto porque tengo dado de alta un PLC DoMore de este lado. Es un DoMore H2 que es al que voy a estar escribiéndole las recetas. Por lo tanto, yo ya tengo dada de alta mi tag, mi conexión. Si tienen duda de eso, tenemos un video donde vemos cómo conectar el PLC con la pantalla. Y lo importante es tener esta tag. Esta tag de tipo string lo que va a hacer es contener el nombre de la receta que se haya seleccionado. El nombre que estamos poniendo aquí. En esta columna yo pongo los nombres de las recetas. Me parece que para explicar las recetas lo más sencillo o lo más útil para entender el concepto es hacerlo a través de galletas. Yo tengo aquí unas recetas de galletas, las cuales contienen agua, azúcar, harina y un extracto de vainilla en distintas proporciones. Estas variables obviamente en su proceso pues van a ser las que correspondan. Y estas de aquí también son tags. Estas tags yo las hice y son tags de tipo numérico, entero, con signo, las cuales registré aquí en de N0 a N3 de mi PLC DoMore. Así que para la receta de las galletas romanas yo tengo estos valores de agua, azúcar, harina y vainilla. Magdalenas igualmente de la misma manera con otros valores. Y así sucesivamente para estas otras dos recetas que tengo aquí. Yo podría agregar más si así quisiera. Una vez que esté listo, lo que hay que hacer es guardar la receta. Le ponemos el nombre de la receta, nos lo va a pedir. Aquí yo ya lo coloqué. Y tengo la hoja de recetas de este lado. Con esto nosotros, esta parte de aquí de Recipe Sheet, podemos nosotros fijar las filas y columnas visibles. Yo aquí en columnas le puse 4 para que se puedan ver todas en la pantalla. Aquí está la hoja de recetas. Pero si yo le pusiera un número menor, pues me desplegaría menos y tendría que utilizar estas flechas para navegación. No hay ningún problema, simplemente es la visualización. No significa que no se vayan a afectar en dado caso de que uno tenga más columnas de las que está
colocando aquí, es meramente por interfase. Ahora, para este ejemplo, nosotros estamos utilizando el modo Display, Download y Edit. Hay tres modos, el de únicamente mostrar, y lo único que hacemos es mostrar la hoja de recetas. Display and Download, que lo que nos permite es ver la hoja de recetas, así como la tenemos aquí, y nos permite utilizar esta función para cargar al PLC pues los valores de la receta que tengamos aquí determinada. Y Display, Download y Edit lo que nos permite es, durante la operación en la pantalla, cambiar las recetas. Luego tenemos de este lado estas opciones: mostrar barra de título. Yo la voy a dejar así sin activar porque es meramente interfase, pero estas son más importantes. Dice nombre de columna editable. Esto yo se lo habilito para que nos permita cambiar los nombres de las recetas, y si agregamos una receta nueva podamos ponerle un nombre. Por eso lo habilito, porque de otra forma no nos lo va a permitir. Luego habilité también esta función de mostrar los botones de insertar o borrar fila, que los tenemos aquí de este lado, y lo que nos va a permitir es, pues, durante la operación de nuestro proceso en la pantalla, poder agregar o quitar recetas completas. Finalmente, tengo aquí la función Show Read PLC Button, y lo que nos va a permitir es agregar esta función de tal forma que nosotros podemos tener el proceso corriendo y tal vez tengamos unos valores en el PLC que nos gustaría agregar una receta. Bueno, podemos esos valores que tenemos en nuestro proceso cargárselos aquí a la tabla y que se guarden. Es decir, en lugar de escribirle de la pantalla los valores al PLC, podemos escribir desde el PLC, tomar los valores y guardarlos en nuestra hoja de recetas. Okay, esto es todo lo que necesitamos para hacer el funcionamiento. Voy a dar en OK. Esta es una advertencia que nos dice que tengamos cuidado, porque si utilizamos el botón de recetas también en nuestra pantalla y editamos la tabla, tal vez al modificar, si yo inserto por ejemplo una receta nueva, la inserto aquí, pues no hay problema porque sigue la receta 5. Por ejemplo, si nuestro botón de recetas apunta a la receta número 3 y yo agrego en este punto una receta nueva, lo que va a hacer es desplazarme de todas estas recetas, y si yo tengo un botón apuntando a la receta número 3, pues en ese momento me va a apuntar a otra porque ya la desfasé. Es una advertencia que nos da aquí el programa. Como nosotros estamos utilizando únicamente la función callRecipe en nuestra aplicación, no va a ser necesario tomar en cuenta esto. Ahora, como les mostraba, yo tengo aquí el PLC DoMore H2 y no tengo nada de lógica. Lo único que hice fue dar de alta estas tags y generar una vista de datos, que la tengo aquí. Y vamos a agregar las variables para poder visualizar lo que tenemos de este lado. Entonces tengo mis variables de receta actual, tengo las variables de agua, azúcar, harina y vainilla. Voy a poner aquí la pantalla de este lado. Normalmente cuando nosotros estamos desde acá, pues como pueden ver en la aplicación que yo diseñé aquí, lo único que tengo en la pantalla es ese botón. Así que al yo presionarlo, me abre aquí la hoja de recetas que yo diseñé y descargué en la pantalla. Tenemos aquí la columna primera con la receta, los nombres de las recetas. Tenemos aquí las variables de agua, azúcar, harina y vainilla, las variables que nosotros deseemos poner. Y tenemos aquí los valores. Aquí está un botón para cerrar que nos permite volver. Y en caso de que hayamos hecho modificaciones, nos va a preguntar primero si deseamos guardar los cambios. Eso lo vamos a ver en unos momentos.
De este lado derecho tenemos este botón que nos abre varias funciones. Nos abre un zoom, por ejemplo. Podemos utilizarlo para hacer más grande la tabla, para disminuir el tamaño. Aquí tenemos un poco de problema. Voy a mover un poco la cámara para recuperar el enfoque. A ver. Muy bien, ahí estamos bien de nuevo. Tenemos esta función que nos cambia el acomodo de los colores, que nos puede facilitar la lectura. Tenemos esa función. Tenemos esta coma que en realidad pues no nos preocupa aquí por los valores que tenemos. No es necesario, como tenemos números enteros. Y podemos navegar con las flechas, igualmente con estas. Yo no me puedo desplazar hacia los lados porque no, como solo tengo 4 variables y tengo 4 columnas, con eso es suficiente. Muy bien. En este momento yo estoy en la función de que no puedo editar, pero cuando yo selecciono de este lado, yo selecciono aquí una receta, por ejemplo, voy a seleccionar esta receta, se me habilita el botón de editar y el botón de descarga. Si yo ido de aquí load, me pregunta que si quiero escribir el dato, le digo que sí, y podemos ver de este lado que en mi PLC do More se han actualizado los datos como debe de ser cuando escribimos una receta. Si yo cambio, descargo, se ve aquí que he escrito los valores. Bueno, ahora para poder editar tenemos que habilitar este botón. Cuando yo presiono aquí Edit, se me habilitan estos botones de insertar fila, borrar fila o leer del PLC. Voy a aprovechar que estoy en este momento en esta receta llamada especiales, es la que tengo en este momento, y supongamos que yo quiero durante el proceso cambiar este número. De 15 vamos a cambiarlo a 30. Vamos a cambiarlo a 30, damos Enter y queda editado el valor. Si yo quito la función de Edit, me voy aquí, descargo, podemos ver de este lado que en mi PLC se ha escrito 30. Si yo quiero salirme de aquí, me va a preguntar que si quiero guardar los cambios. Le voy a decir que sí. Y de esta manera quedó guardado el 30 en esta parte. Para agregar recetas nuevas tenemos que habilitar el modo de edición y dar insertar fila. Nos pregunta que si deseamos insertar una fila arriba del punto donde estamos seleccionando. Nos da la advertencia que tiene que ver con lo que nos dijeron cuando dimos de alta el objeto, que dice que se cambiarán todos los números de las recetas posteriores. Esto puede que nos interese o puede que no, en este caso no hay problema y se nos aparece esta fila. Y como decía la advertencia, ahora esta parte de delicias, este nombre de receta, pasa a ser la receta número 5. Aquí en la receta 4, vamos a poner aquí, vamos a inventarle cualquier nombre. Galletas, vamos a ponerle el nombre galletas vamos a poner galletas, quitar aquí las mayúsculas, vamos a poner galletas ricas. Y vamos a agregar aquí los números. Por ejemplo, de agua vamos a ponerle 32. Vamos Enter. Azúcar vamos a poner 15. Harina vamos a poner 20. Y en vainilla pongamos 7. En Enter. Ok, y aquí tenemos la receta dada de alta.
Lo único que hay que hacer es, vamos a salir aquí del modo de edición para poder seleccionar sin que nos aparezca el cuadro. Seleccionamos la receta, damos en cargar, nos pregunta que si queremos escribir los datos, decimos que sí, y vemos que aquí ha escrito los datos que dimos de alta. De tal forma que podemos agregar recetas durante la operación, modificarlas también, y pues es bastante práctico para trabajar con las recetas en la pantalla. Ahora, si queremos en nuestro proceso, tal vez por alguna razón yo tengo aquí en el PLC un valor que quiera para modificar la receta, vamos a habilitar el modo de edición y supongamos que en vez de 32 yo tengo que en este momento el proceso me está dando 20 y pues quiero modificar esa receta. Vamos a confirmar. Pueden ver, aquí tengo 20 ya porque yo edité el registro directamente sobre el PLC y en mi hoja de recetas pues sigo teniendo originalmente el 32 que le puse. Si yo hago aquí en editar, toco editar y luego toco read PLC, me pregunta que si deseo leer datos del PLC y sobreescribir la fila seleccionada. Hay que tener cuidado porque nos va a escribir no solo lo que afectamos, sino todo. Así que si seleccionamos una fila que no queramos modificar y le damos que sí, nos la va a cambiar. Podemos ver que al dar que sí, nos ha cambiado aquí el registro a 20 como lo teníamos. Si deseamos borrar, por ejemplo, vamos a salir del modo de edición para que no nos abra el cursor. Si queremos, por ejemplo, borrar esta fila, la seleccionamos, podemos darle delete row, nos da la misma advertencia que si queremos borrar la fila y que el número de seleccionados, todas las que estén debajo serán desplazadas. En este caso, como no tenemos nada debajo, no nos afecta, pero se correrían todas hacia arriba. Así que nos cambiaría el número de todas las recetas que estén debajo. Y podemos cerrar, salimos y queda guardada nuestra hoja de recetas, como la tenemos aquí. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que durante la operación nuestros operadores pueden realizar cambios de recetas y eso es muy bueno. Es muy bueno que se tenga esa libertad, pero hay que tener cuidado porque si nos encontramos en una situación donde tengamos tal vez que, supongamos que esta pantalla se echa a perder y tenemos que cambiarla, pues vamos a descargar la hoja de recetas que tengamos en el respaldo, en el proyecto que teníamos de nuestro archivo de software que tenemos acá. El detalle es, como pueden ver aquí, tenemos las recetas que hicimos, pero yo en mi archivo tengo las que tenía anteriormente. Así que esto lo menciono porque es importante que cuando nosotros hagamos cambios en nuestra hoja de recetas, para después no tener este tipo de problemas, que hagamos la lectura del panel. Esto lo podemos hacer aquí. Read from panel, file, read from panel. Ok, voy a leer el proyecto. Listo, ya terminó. Hago clic en OK. Me pregunta que si deseo guardar los cambios. En este momento yo le voy a decir que no, pero pues les recomiendo ya sea decirle que sí o generar un proyecto nuevo y de ahí leer el panel para que si desean tener un historial de cómo han cambiado su hoja de recetas, pues lo puedan tener. Voy a decir que no lo cambie. Ya leyó. De hecho aquí me generó un proyecto nuevo, entonces podría darle aquí guardar como y ya guardarlo como un nombre nuevo sin perder el que tenía anteriormente. Cuando abro la hoja de recetas, tengo de este lado las mismas recetas que tengo acá. De tal forma que en caso de que necesite cargar este respaldo, ya lo tengo y no voy a perder ninguna información de la hoja de recetas que en este momento tengo en mi proceso. Bueno, esto es de momento todo lo que queríamos mostrarles. Como pueden ver, esta funcionalidad es bastante útil para el uso de recetas, nos da bastante poder y control sobre lo que podemos hacer con nuestra pantalla y el PLC. Les agradecemos mucho la atención prestada. Somos Soporte Dinámico Industrial.